Los árboles lo que nos van a permitir es que sea mucho más amigable porque va a ser gráfico, va a contener las características de un árbol y esto quiere decir que precisamente por ser visual, por ser gráfico, va a tener un orden, va a tener una jerarquía. Nosotros vamos a decidir si lo vamos a hacer de derecha a izquierda o viceversa. Cada uno de sus elementos va a tener un nombre y prácticamente va a partir de lo que se conoce como la raíz y de ahí las ramas, los diferentes nodos. Los nodos van a ser padres y los nodos padres pueden tener a su vez hijos. La última rama la vamos a conocer como nodo final o nodo terminal. Y bueno, vamos a ver que los árboles nos van a servir mucho ya que por su facilidad de hacerlo gráfico y poderlo plasmar, podemos hacer muchos tipos de diagramas para construcción de problemas reales y poderlos transferir a lo que va a ser precisamente este tipo de estructura. Hay árboles que nos van a permitir tener sistemas de predicción basados en reglas y precisamente vamos a ver que un elemento se va a contener dentro de lo que va a ser un nodo y vamos a tener pues estructuras de árboles finitas. Y muy importante, los árboles son estructuras no secuenciales. Aquí vemos el ejemplo de un árbol en donde vamos a ver que precisamente la raíz es el nodo principal y de ahí vamos a derivar lo que mencionábamos, las dos ramas, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda. Y de ahí podemos construir lo que vienen a conocerse como los subárboles, ya sea el derecho o el izquierdo, y de ahí volvemos a abrir del subárbol todos los demás elementos. La terminología empleada para los árboles es la siguiente. Vamos a nosotros ver los niveles. Los niveles van a empezar desde el primer nodo hacia abajo. Y vamos a ver que nosotros tenemos lo que son los padres. Nosotros podemos nombrarlos mediante lo que son las iniciales del alfabeto o con nombres, pero casi siempre se usan las iniciales del alfabeto. Los hijos que van a ser los descendientes de un nodo, como en este caso tenemos a A, y A tiene dos hijos que vienen a ser B y C, pero a su vez B va a tener descendientes que vienen a ser D y E. Si nosotros lo vemos de abajo hacia arriba de la profundidad o del último nivel, pues entonces veríamos que D y E tienen ascendientes que vienen a ser B y B a su vez un ascendiente que viene a ser A. B y C son hermanos porque se encuentran en el mismo nivel pero en diferente rama, por lo tanto son hermanos. Abajo en el nivel 3 vamos a ver que tenemos hermanos dentro de la misma rama. ¿Qué quiere decir? Que B cuando baja a sus descendientes, tiene hermanos que son D y E. Y los hermanos de C vienen a ser F y G. Las hojas son precisamente cada uno de los nodos que se encuentran dentro de lo que es el árbol. Y aquí es bien importante, mencionábamos que el nodo terminal o el nodo final es en este caso el último que ya no tiene más descendientes. Rama se conoce a la relación que va a conectar precisamente al padre con sus hijos. ¿Cuál es la rama derecha? Si nosotros vemos el esquema de frente, pues tenemos a A con C, F y G. Esa es su rama derecha. Y bueno, ¿cuál es la forma de elaborar o de crear un árbol? Mencionábamos, primero tenemos que identificar todas las decisiones y el orden para realizarlas. Identificar también a su vez todos los posibles eventos que puedan ocurrir porque son opciones que nosotros vamos a derivar precisamente dentro de cada uno de los nodos y comenzar a hacer lo que es el diagrama del árbol.
A este diagrama le podemos poner lo que son los costos o los pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser el tiempo de trayectoria, el costo de inversión de uno a otro, porque recuerden que es muy importante que esto me va a representar problemas de la vida real para que yo pueda encontrar la mejor solución. ¿Qué ventajas tiene un árbol? Pues prácticamente un árbol es explícito, es intuitivo. Mencionábamos la importancia por ser de forma gráfica. Entonces, al ser visual y al ser gráfico, nos va a dar esta gran, pues, facilidad. Otra, que podemos observar las acciones conforme nosotros lo vamos construyendo o conforme nosotros vamos ejecutando cada una de las acciones. Es más fácil de comprender. ¿Y qué desventajas tendría? Bueno, la secuencia puede depender de la probabilidad. Si nosotros no conocemos o no tenemos mucha información, pues es complejo porque realmente no podemos saber qué alternativas, hasta dónde puede crecer, dónde se puede encontrar, o lo que mencionábamos, que tenga solución, pero que sea sumamente cara y no sea factible de realizarse con inteligencia artificial porque requiere más investigación. Va a requerir serie de datos y a veces son difíciles de conseguir. Eso también, dependiendo del tipo de problema y solución que queramos plantear. ¿Hasta aquí dudas? ¿Qué tipos de búsquedas existen? Pues bueno, vamos a empezar con lo que viene a ser el método de búsquedas a ciegas y heurístico. Su nombre se debe precisamente a que no tenemos mucha información. Entonces, como aquí vemos este diagrama, tenemos un árbol, tenemos la raíz, pero no sabemos la profundidad, no sabemos en qué rama haya qué elementos, y entonces yo tendría que hacer un recorrido de todo para poder encontrar lo que estoy buscando. Entonces, por eso se conoce como una búsqueda ciega o heurística. Otro aspecto importante aquí es que precisamente voy a tener que evaluar a todos y cada uno de los nodos, aunque yo ya haya encontrado la solución, para precisamente ver que no haya otro dato o conocimiento significativo. Si yo quiero ir de A a H, lo que tengo que hacer es seleccionar si voy a empezar por la derecha o por la izquierda. Si yo decido empezar por la derecha, mi trayectoria sería A, C, F, I, pero tengo que hacer un backtracking para poder hacer la búsqueda al otro lado. Entonces regreso de I a F, a C, a y comienzo a partir de A a B, de B a E tengo que hacer backtracking a B y de B puedo continuar a D, bajo a H y tengo que regresar a D. Aquí ya encontré lo que yo estaba buscando de mi nodo inicial a mi nodo final y completaría el recorrido del árbol nada más para conocerlo de H a D y luego de D a G. Y tendría que regresar de G, D, B y A para poder llegar a lo que es la raíz, lo cual vemos que pues realmente invierte muchos recursos y no es tan óptimo como podríamos nosotros considerarlo. La búsqueda en profundidad, como su nombre lo dice, va a buscar hasta el último nivel del elemento para saber dónde se encuentra lo que estoy yo, en este caso, buscando. Si mi estado final es A y mi estado objetivo es F, voy a decidir lo mismo si quiero empezar por derecha o por izquierda. Si yo comienzo por la derecha, prácticamente lo que voy a hacer aquí sería lo siguiente. Ir de A a C a F. Y vemos que el estado inicial es A, el estado final es F,
Ya lo localicé, como no tengo aquí costos ni pesos, prácticamente he llegado al final del recorrido. La búsqueda en amplitud lo que va a hacer es desplazar por niveles. Prácticamente lo que yo hago es buscar como si fuera recorriendo los pisos. Y aquí lo que yo haría sería A, después voy B, C, después voy D, E, F, G y por último H, I, J, K, L, M, N y O. Y prácticamente lo que hice fue recorrer por niveles. Es mucho más rápida que la búsqueda en profundidad, pero depende de quien lo diseñe y de quien decida llevarlo a cabo. Existe lo que se conoce como búsqueda por escalada. La búsqueda por escalada, como su nombre lo dice, lo que voy a hacer es tomar en consideración todas las opciones y voy a crear una tabla que va a ser una matriz con todas las posibilidades, como aquí lo estamos observando. A, B, C, D y E. A su vez, A, B, C, D y E. Si yo voy de A, obviamente no me cuesta nada, por lo tanto vale 0. Pero si yo decido ir de A a B, aquí ya estoy considerando este costo y entonces vale 23. Si yo decido ir de B a D, de B a D, voy a ver que me va a costar precisamente lo que viene a ser 37, que es la suma de 23 más 14. Si yo decido ir de B a B, pues obviamente B a B vale 0. Pero si yo decido ir de B a E, me va a costar 9. Aquí me va a costar 9. Si yo decido ir de B a D, me va a costar 14. Pero si yo decido ir de A a B a E, voy a ver que me va a costar 32. Y aquí lo voy poniendo. Y entonces de A a E, el costo es de 32 y voy a completando toda la tabla. Una vez que ya hice toda mi tabla, lo que yo estoy haciendo ahora es ver cuáles son las opciones más económicas. Y entonces voy a ver que tengo estas alternativas para identificar de mi estado inicial, que es a mi estado objetivo, que era D, pues lo ideal es la ruta de 37. Pero para ello tuve que hacer todas las posibilidades de camino
para decir